Observen, jóvenes, la manera en que se ha organizado la matriz. Este es un modelo únicamente que quiero poner a consideración de ustedes, donde es importante que ustedes analicen si la matriz es transversal o es específica. Aquí aparece como general o específica. Cuando una norma es transversal, cuando le aplica a todas las actividades de todos los sectores económicos. Ejemplo, el decreto 1072 es una norma transversal o general. Veanla aquí. Aquí tiene la marquilla en general. Se debe indicar esa clasificación en primera línea y también se debe indicar el nombre de la norma. Es decir, si es un decreto, si es una ley, si es una resolución, si es una norma constitucional o si es un tratado o acuerdo internacional. Es importante que lo tengan en cuenta en este punto. También se debe indicar en qué año se emitió o en qué año salió, como decimos, la norma. Aquí se coloca el año de emisión y también se coloca la disposición que regula o la indicación. El decreto 1072 es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Aquí está. Artículo aplicable, es decir, la ubicación del artículo que aplica para el tema específico. Descripción del requisito, es decir, formular el plan de emergencia, un ejemplo, para responder ante las inminencias o ocurrencias de eventos potencialmente desastrosos. Eso está en el artículo 2.2.4.6.25. Es decir, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, el artículo 25, véanlo aquí. Evidencia del cumplimiento, el plan de emergencia. Es decir, que este artículo que ustedes ven aquí, esta nomenclatura del artículo, está diseñada y se da respuesta a esta exigencia legal con el cumplimiento del plan de emergencia. Recuerden que son 3 consideraciones para el plan de emergencia. Debe estar el documento que debe ser socializado, capacitado y entrenado. ¿Quién es el responsable que ese cumplimiento se dé? El gerente o la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente se dice si existe una evidencia actualizada, sí o no. Dice que si es un sí, se dice correspondiente a la actualización de la versión 2015. Esta puede ser una de las maneras en que se construye una matriz de requisitos legales. Ojo, importante, las matrices de requisitos legales solo deben contener normas nacionales, no deben contener normas técnicas, no deben contener guías técnicas, no deben contener normas de otros países. Solo deben contener las normas en la jerarquía que corresponde. Cuando yo jerarquizo mi matriz legal, esto indica que lo primero que debe aparecer en mi matriz legal son los tratados internacionales. Hago una pregunta. ¿Por qué deben aparecer los tratados internacionales primero? Los escucho. Mucho silencio. Cuéntenme, jóvenes, ¿por qué deben aparecer los tratados internacionales primero?
Ibis María Ortega, hola. Dígame, Ibis, profe. repito la pregunta. ¿Por qué deben aparecer en mi matriz legal primero las normas, perdón, los tratados internacionales? ¿Por qué? Profe, no escuché bien esa parte. A ver, en el video se habla de unas normas que deben aparecer. Unas normas que deben estar ahí para, obviamente, dar toda la información. Obviamente estas normas tienen una jerarquización y en esa jerarquía no podemos presentar en la matriz legal normas desordenadas, es decir, resoluciones combinadas con, con leyes y leyes revueltas con decretos. No, hay que dar una jerarquía de normas. Por eso es importante. ¿Por qué hay una jerarquía de normas? Porque usted con el buscador de Excel puede buscar el tema que guste y ese tema le va a dar la orientación respectiva. Mi pregunta es, ¿por qué debe aparecer primero un tratado internacional o deben aparecer los tratados internacionales antes que las normas nacionales? Es mi pregunta. Camila Mercado. Hola, Camila. Camila Mercado, hola. Hola, profe, buenas noches. La misma pregunta para ti, Camila. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál sería la razón? Profe, yo pienso que la razón sería el orden. O sea, que tengan un orden jerárquico, que empiece primero con los nacionales y después con primero con los internacionales y después con los nacionales, después ya va bajando de orden para que, o sea, la matriz quede bien organizada. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa sobre el tema? Aquí hay alguien que levantó la mano. Gina Paola Cervantes. Cuéntame, Gina. Bueno, profe, yo creo que, o sea, según como su palabra lo dice, son tratados. Esos serían como acuerdos que llegan en todos los países sobre un tema específico. Entonces, de ahí radica su importancia, ya que hay varios países que también tienen que cumplir con lo que se establece en ese tratado internacional. Pienso yo. Uh-huh. Natalie, ¿qué dices tú, Natalie? Gracias, Gina. ¿Qué dice Natalie? Creo que los tratados deben de ir primero porque en Colombia hay muchos decretos y resoluciones que no son propios de Colombia, sino son adaptaciones de los tratados de otros países. Entonces, eso es lo que pienso. Pues. Se oye más la música que lo que dijiste. Bueno, Por eso le dije que hay un escándalo. Yo pienso que los tratados de otros países deben ir primero, aparte de la organización jerárquica, porque Colombia en sí decretos propios son muy pocos, son adaptaciones de otras no de otras de otros de otros países que lo adaptamos a nuestro entorno y a nuestras leyes. Por eso deben de ir primero. ok. Tenemos que tener en cuenta primero que un tratado internacional es una norma de ley, una norma jurídica que obliga a dos estados, a dos países, a cumplir un, un establecimiento, una condición. Y recuerden que los tratados
internacionales son vinculantes, es decir, no es que los tratados se hacen de manera unilateral. Los tratados son acuerdos de voluntades de entes, de países, en los cuales lo que se está buscando es que sirva como instrumento jurídico. ¿Para qué? Para que esos gobernantes primero se pongan de acuerdo, primero lleguen a un punto en común y sobre esto ejecuten y desarrollen el deber ser normativo en su país. Ejemplo, un tratado internacional fundamental es el tratado que prohíbe la esclavitud. Imagínense ustedes que el último país en Sudamérica que implementó la esclavitud fue Brasil. Brasil tuvo plantaciones esclavistas y tuvo compra y venta de esclavos hasta el año 1888. Obviamente estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX y podemos considerar eso como una de las situaciones o de los debacles en lo que es el tratado humano más visible en la región. Sin embargo, los acuerdos y los tratados internacionales han empezado a regir luego de las guerras, luego de los conflictos. Y estos tratados lo que buscan es que estas entidades con poder gubernamental puedan coincidir y puedan ponerse de acuerdo respecto a la prohibición y la no ejecución de la esclavitud como una actividad económica y mucho peor aún como una condición humana. Es por eso que existe dentro de todos estos un tratado que señala la esclavitud como un acto o un evento aberrante, una condición digna de ser reprochada y digna de ser rechazada por los países. Entonces, uno de los tratados habla sobre la no esclavitud, la prohibición de la esclavitud. Si nosotros miramos los tratados que han ido apareciendo luego de la Primera y Segunda Guerra, pues vamos a encontrar tratados de mucha trayectoria y mucho reconocimiento internacional, tanto como el Tratado de Versalles, que fue el firmado por los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, y donde Alemania lo tomó como asidero para declarar la Segunda Guerra Mundial. Esto al considerar que la repartición o la división de la tierra era indebida o era altamente perjudicial para Alemania. Entonces, Alemania rompe el tratado o se desvincula de ese tratado y debido a esto empieza su carrera armamentista en procura de lograr conseguir lo que perdió o lo que no pudo alcanzar en la Primera Guerra Mundial. Obviamente en la Primera Guerra Mundial la excusa, porque muchas veces las guerras se generan de excusas, la primera excusa que se tomó fue el asesinato, bueno, obviamente del archiduque y su esposa, buscando principalmente un asidero para poder remover antiguas rencillas con los países vecinos. Siempre le puso el ojo a Polonia, siempre estuvo pendiente a Suiza, siempre quiso invadir Francia. Esos eran solo movimientos de ideación para poder conseguir sus propósitos bélicos. Sin embargo, todos los que participan en un tratado se asimilan como tratadistas vinculantes y por ende no pueden pasar por alto. Es de ese modo
que se le da la principal prioridad al desarrollo de los tratados internacionales. Debido a que el tratado internacional no puede reñir con las normas internas del mismo país. Por lo tanto, exigir el cumplimiento del tratado internacional es por ende una consigna obligatoria para los firmantes de un acuerdo. Es como decir que todo el salón de legislación se va a reunir para hacer una fiesta en una casa después de la pandemia. Y dicen que va a ser una reunión temática porque la pandemia se va el 30 de octubre y el 31 de octubre vamos a hacer una fiesta temática y vamos a escoger un lugar y llegamos a un acuerdo todos los 55 reunidos en esta clase para ir disfrazados, para comer y para disfrutar en grupo. Pero de pronto a algunos del grupo no les gusta esa situación y sencillamente se excluye, se autoexcluye de ese tratado. ¿Qué ocurre? De que va a ser mal visto por todos aquellos que llegaron al acuerdo. Lo mismo pasa con los países que no intervienen y no participan en esa actividad. La matriz legal que yo les quiero proponer construir tiene que tener la siguiente jerarquía. Primero, los tratados internacionales, seguido por la constitución política de Colombia, porque estamos obviamente hablando de una matriz legal a aplicar en una empresa colombiana que desarrolla actividades comerciales en el territorio nacional. ¿Qué es lo relevante y qué es lo importante de la Constitución? Cuéntenme, ¿qué consideran ustedes importante aplicar, ejecutar, desarrollar, conocer o analizar de la Constitución política de un país como Colombia? Recuerden que no es la única Constitución que hemos tenido, ni tampoco la de 1886, tampoco. Hemos tenido otras constituciones de pronto de menor envergadura o de menor nivel. Sin embargo, estas constituciones han sido referente para la actual Constitución. Hablemos de que han existido aproximadamente 10 constituciones políticas durante la existencia jurídica de nuestro país, siendo obviamente las más recordadas y conocidas como la del año 1886 y 1991. Significa que Colombia duró con la misma constitución casi más de 100 años. Más de 100 años duró Colombia con la misma constitución antigua, una constitución descontextualizada, que tenía valor poético, que tenía valor moral, pero no estaba contextualizada en la realidad de nuestro país. Les hago la pregunta entonces, ¿cuál consideran ustedes que debe ser la prioridad política de una constitución en un país como Colombia? Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Piénsenlo bien durante un minuto y levantan la manito cuando tengan o quieran participar al respecto. Bueno, Luis Fernando, vamos a esperar un minuto de silencio para que ustedes puedan analizar eso. Importancia gubernamental y la importancia legislativa y política
de una constitución. ¿Para qué? ¿Cuál es su utilidad? Ok, Luis Fernando, cuéntanos tu comentario. Profe, ¿desde el ámbito laboral o es ámbito general? Hombre, si tienen los dos, para mí no hay ningún problema. Bueno, desde el ámbito nacional es que la Constitución colombiana nos considera un Estado social de derecho donde los seres, las personas colombianas son libres y es la que nos garantiza socialmente la convivencia mediante los derechos y deberes de cada uno de nosotros como ciudadanos colombianos. Y desde el ámbito laboral es la que nos brinda la protección, bueno, para mí, pues es la que nos brinda la protección ante el campo jurídico sobre nuestros derechos laborales que están plasmados en esta Constitución. Correcto. ¿Quién más? Necesito que hablen porque necesito tener argumentos para discutir con ustedes respecto a lo de la matriz legal. ¿Quién sigue? ¿Quién más levanta la mano? Bueno, empiezo a llamar. Vamos a llamar a Andrea Pérez. ¿Dónde está Andrea? Andrea Carolina, cuéntame. Andrea. Andrea Carolina. Andrea Carolina no está aquí. Kevin González. Adelante. Buenas noches, Kevin. profe. Buenas noches. Adelante. Pues, profe, teniendo en cuenta la jerarquía de controles de la norma, lo primero que hay es la Constitución, o sea, es el principio. Quiere decir que es la norma que nos defiende a nosotros como colombianos. Podemos encontrar una serie de aspectos, aunque después de la Constitución pueden venir leyes, decretos, resoluciones o circulares. De forma muy general, pues me atrevo a decir que hacen parte de la Constitución. Lo que pasa es que esa serie de decretos, resoluciones, amplían la información y desde el punto de vista laboral, pues de la seguridad ocupacional, pues el trabajo, que es un derecho y además de ser un derecho, es hasta una obligación. Y como dije anteriormente, salen una serie de normas que vienen cobijando o dándole validez
a la Constitución. Ok. Pero ¿consideras tú que la Constitución que actualmente tenemos es pertinente, está actualizada o hay que cambiarla? Pues, profe, como digo, en la Constitución hay una serie de derechos. Ellos están escritos. El problema ahora es para cumplirlo. Y es donde hacen parte o es primordial la importancia de nosotros los ciudadanos. Hacer cumplir, conocer nuestros derechos y hacerlos cumplir. Por eso, ¿tú consideras que está actualizada, que es pertinente? Pues me atrevo a decir que sí, profe. Okay. No, si te atreves a decir que sí, me tienes que decir por qué. Un artículo, bueno, listo, a ver, alguien que me diga siquiera un artículo de la Constitución, el que más le interese, con el que más se esté identificando. Profe, yo, en el trabajo ese que nosotros hicimos sobre el caso de los trabajadores, yo cité un artículo sobre el derecho al trabajo, que todos teníamos derecho a un trabajo digno y justo en la Constitución. Que es importante, pues. Sí. Ahora, al ser un derecho, todos nosotros lo podemos exigir. Toda persona mayor de 18 años en Colombia tiene derecho a, ojo, no a tenerlo, no a tener el trabajo inmediatamente lo pida, sino tiene derecho a concursar por él y a pedir para que el trabajo, para que tenga la opción de ganar su empleo. Esa es la figura que la Comisión Nacional del Servicio Civil está promoviendo. ¿Ok? Entonces, todos los colombianos tenemos derecho a reclamar por el empleo, a que nos dejen concursar y nos dejen participar para conseguir un empleo.